Mm. Dijo que sí, esto me voy a poner a hacer, ahí me voy a poner a ahorrar para el, a ver si le puedo mandar a hacer eso a Xbox. ¿Qué más le va a meter plata en eso? Cada vez que perdió salir esos chicos. Así es que le paro el internet y ya. Ah, porque Porque no se puede. no, el corredor solidario es muy complejo, de verdad, muy complejo. Como ser como responsables, considero que las fuerzas en este momento nos debemos reunir para tomar esa decisión. Entonces, yo le digo a ustedes en la mañana, en ningún momento el comité de plano municipal intentó organizarnos, violar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Lo que manifestarle Me parece que como en la medida en que el Estado le va a cobrar a alguien, ¿cómo no va a no calcular? podemos garantizar el Estado va a cobrar a alguien. para hablar en términos que todos entendamos es que no podemos garantizar que haya mujeres para garantizar la alimentación, que haya condiciones para garantizar el Bueno,
Bueno, buenas noches compañeros. ¿Cómo han estado? Vamos a iniciar un poco. A medida pues se van uniendo nuestros compañeros, le vamos dando el ingreso. Me presento, mi nombre es Juan David Faciolín Ceosa, soy técnico en agente de tránsito, transporte y seguridad vial y en estos momentos me encuentro culminando la carrera de Derecho. ¿Por qué me dio la oportunidad de dar este aporte a ustedes, compañeros? Yo tengo un pequeño proyecto llamado Acevia al Tránsito, en el cual tengo página en Facebook, Instagram y mi canal de YouTube. Al igual como estas clases van a ir a mi canal de YouTube, ahí ya las pueden ver, ¿verdad? Entonces, como les venía diciendo, Miguel, ¿cómo has estado? Tengo este proyecto llamado Acevia, en donde ofrezco varios servicios. Por un favor y que no le conteste. Donde ofrezco varios servicios. Uno de ellos es hacer los peritajes en accidentes de tránsito. Me he ido desenvolviendo en el tema como técnico en agente de tránsito, transporte y seguridad vial. El tema que vamos a ver el día de hoy en esta sesión va a ser el formato IPAT. Vamos a empezar primero, muchachos, no sé si tienen alguna sugerencia. Mi idea es iniciar primero con lo más técnico, ya que la mayoría de compañeros que están ingresando o que están en el grupo de WhatsApp son supervisores en empresas de transporte o se desenvuelven más en el área de transporte, y teniendo en cuenta esto, realizar primero lo técnico, ya que esto les ayuda a ustedes a defenderse o a realizar los peritajes mucho más a profundidad. En el tema de seguridad vial y accidentes de tránsito. Entonces vamos primero a iniciar con lo técnico, que es el formato IPAT, el peritaje de accidentología vial, el manual de custodia y el programa de reconstrucción de accidentes. Yo trabajo dos programas cada vez que hago una reconstrucción de accidentes. Yo trabajo con dos programas, el AutoCAD o Accidentología 3D. Ya a ustedes les muestro los videos, trabajamos un poco los dos. El AutoCAD es un poco más complejo, más complicadito, pero hay otras plataformas para reconstrucción de accidentes de tránsito que son mucho más fácil de manejar. Entonces, para iniciar con el tema de hoy, que es el formato IPAT, yo les mandé al grupo de WhatsApp la resolución. Y les dije que si podían, los que pudieran imprimirla, imprimir desde la hoja 5, 6, 7 y la hoja 9, que es el formato básico, ya que este formato tiene otros dos anexos más, el cual un poco más adelante se los voy a mostrar. Ya, no, ya, apenas con 10. Dale. Dale, sí, ya. Entonces, compañeros, les voy a compartir la resolución. Vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos los compañeros que están en esos momentos. Como se los dije al principio, la clase va a estar grabada. Lo voy a montar en mi canal de YouTube. Cualquier duda, pueden activar la cámara. Micrófonos están libres para activar. Cualquier duda lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Y vamos a iniciar con compartir el formato IPAT. Bueno, compañeros, me confirman si lo alcanzan a ver bien. Si alcanzan a ver bien. E iniciamos de forma inmediata. Bueno, compañeros, a los que están acabando de ingresar, como se los dije anteriormente, vamos a iniciar de lo técnico a lo teórico, ¿verdad? Obviamente más adelante les voy a explicar toda la normatividad, el cual acá en este tipo de temas de accidentología vial incurre tres normatividades, ¿verdad? ¿Cuáles son?
el el Código Penal, Código Nacional de Tránsito y el Código de Procedimiento Administrativo. ¿Por qué el Código de Procedimiento Administrativo? Porque el CEPACA, porque para sustentar este tipo de formatos ante un juez o ante un inspector de tránsito, vamos a tener que establecer se va a tener que establecer unos reglamentos en el cual está estipulado en el CEPACA. ¿Alguna duda por el momento? Bueno, entonces, aclarando esto, teniendo en cuenta que el CEPACA también lo vamos a trabajar un poco, el CEPACA vamos a incurrir en lo que nos incumbe a nosotros como técnicos para la accidentalidad vial, vamos a trabajar en el tema de presentación ante un juicio, ¿verdad? De sustentación ante un juez o ante un inspector de tránsito. Cabe aclarar que con la certificación, no sé si la mayoría que están acá ya tienen los certificados, con la certificación de accidentalidad vial y accidentología vial que la compañía, el Instituto SIL nos está otorgando a los que presentamos el curso, el diplomado, perdón, ese certificado en este tema de sustentación va a ser muy importante porque ya estamos avalados para ser peritos en accidentología vial. Yo lo que estoy haciendo es meterme más en el tema y trabajar un poco más con ustedes en el tema técnico de la accidentología vial. Entonces, vamos a iniciar con el IPAT, informe IPAT. El informe IPAT, que es la resolución, perdón, un momento, que es la resolución número 1268, 001-1268 del 6 de diciembre del 2012. Esa fue establecida gracias al ordenamiento jurídico en temas de seguridad vial, ¿verdad? Anteriormente, antes de esa resolución, los agentes de tránsito solamente utilizaban este único formato. Este único formato que es el llamado croquis, ¿verdad? Que es el llamado croquis, donde acá hacían todo el levantamiento de peritaje, pero para especificar las causas, el tipo y la situación del accidente, ellos en un informe escrito firmado por ellos presentaban el tema de accidentología vial, pero el Ministerio de Transporte optó durante el año 2012 sacar ese formato. ¿Por qué? Se presentaba de forma más ordenada, se daba apertura a que este formato lo adquirieran personas públicas, o sea, le daba la posibilidad a que todas las entidades de transporte público en el territorio colombiano, pudieran acceder. ¿Para qué? Para que ellos mismos también crearan una contraparte en el momento de un accidente de tránsito, crearan una contraparte en el cual se puedan defender tanto la empresa y montar los argumentos jurídicos. Entonces, antes de que, como se los estaba diciendo, antes de que se creara esa resolución, la 001-1268 del 6 de diciembre del 2012, el agente de tránsito solamente utilizaba el famoso croquis y llenaba un informe en Word con todas las especificaciones básicas del accidente de tránsito y lo presentaba para la entrega de los involucrados del accidente. Pero ya el Ministerio de Transporte vio la posibilidad o estudió la posibilidad de sacar un formato mucho más organizado, mucho más específico, como lo estamos viendo acá, en el cual demuestre todo el tema general del accidente de tránsito. Este formato IPAP también fue avalado por la normatividad internacional de seguridad vial, por todos los manuales normativos de seguridad vial. ¿Por qué? Porque estamos involucrando todo el tema normativo en seguridad vial. Porque
porque los estudios técnicos en temas de seguridad, a nivel internacional en temas de seguridad vial, establecieron que Colombia tenía el puesto más alto, el tercer puesto en accidentes de tránsito. Anualmente Colombia presentaba más de 600.000 accidentes de tránsito anualmente. Antes del año 2011 para atrás, presentaba más de 600.000 accidentes de tránsito anuales, en los cuales el índice de mortandad era del 85%. Colombia presentaba estos índices tan altos en accidentes de tránsito. Resulta y sucede que al Colombia firmar tratados internacionales, aprobó y aceptó las manuales de seguridad vial internacional, de la Agencia Internacional de Seguridad Vial, en el cual estos ayudaron a crear el nuevo manual de señalización, a crear nueva documentación para los estudios técnicos de accidentes de tránsito y a modificar toda la normatividad vial. No me voy a enfocar tanto en la norma, ya que es algo que vamos a dejar para lo último y ahí les hablaré un poquito más. Entonces, no sé si alcanzarían a imprimir esas hojitas que les dije del formato IPA. Los que no pudieron pueden abrirlo en su computador y vamos a ir mostrándoles. Vamos a ir viéndolo, ¿cierto? Entonces, la resolución 11.268, que es el formato IPAD, nos está mostrando lo siguiente. Un formato que consta de 4 hojas más 2 anexos más. Más adelante les voy a mostrar el anexo. Las primeras 4 hojas es el formato principal, en donde vamos a ver lo siguiente, o donde vamos a estar identificando las siguientes situaciones, o la siguiente información, perdón. La primera información que debemos tener en cuenta en el diligenciamiento del formato IPAD es el organismo de tránsito. Acá, en este tema del organismo de tránsito, no vamos a poner el nombre, no se pone el nombre, ponemos el código. Hay que tener en cuenta que en Colombia todas las secretarías de movilidad a nivel nacional están identificadas por un código. Uno lo puede identificar. Por ejemplo, Ciudad Bogotá. El organismo de tránsito de la Secretaría de Movilidad de Bogotá es el 001 con un consecutivo siguiente y así sucesivamente. Entonces aquí estamos viendo que en el organismo de tránsito vamos a poner acá en esos cuadritos el código respectivo de identificación y acá en la parte de abajo que estoy señalando vamos a poner el nombre de la Secretaría de Movilidad, ¿verdad? Compañeros, ¿alguna duda? Si van a dar sus aportes, opiniones, tienen los micrófonos abiertos y desean encender las cámaras sin ningún problema. Acá vamos a aprender todos y vamos a estar, todas sus opiniones son importantes tanto para los demás compañeros como para mí, ¿verdad? Entonces, iniciamos con el diligenciamiento de este recuadro, que es el organismo de tránsito, en el cual vamos a poner un código de identificación de cada organismo de tránsito, ya que en la Secretaría de Movilidad todas están totalmente identificadas. Les voy a dar un ejemplo. Espérame, tengo un libro. Tengo la resolución impresa, como lo estamos viendo acá. Esta es toda esta resolución que les envié al WhatsApp. La tengo impresa. Yo la adquirí en el instituto donde soy graduado. Entonces, ¿dónde podemos identificar el número del organismo? En la página del DANE, ¿verdad? Ingresamos a la página del DANE y ahí mismo nos aparece o nos va a aparecer el número de identificación de cada ciudad, ¿verdad?
Entonces ponemos el número de la identificación del organismo, que es el número de la ciudad, y acá la Secretaría de Movilidad que corresponde, o donde ocurrieron los hechos. En el campo 2 vemos la gravedad. ¿Cómo así que la gravedad? La gravedad del accidente de tránsito. Resulta y sucede que en algunas situaciones de accidentes de tránsito, donde hay solo daños, vamos a ver o vamos a establecer de que este tipo de accidentes no transcurre en audiencia, sino que llega la autoridad de tránsito y es un mediador donde él dice, listo, pónganse de acuerdo, usted le paga cuánto le van a pagar y ya, para no suturar el sistema contravencional con más audiencias. Pero en temas de transporte público es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque la autoridad de tránsito tiene que llevar, así sea solo daños, tiene que llevar el proceso, realizar todo el diligenciamiento de este formato IPAD y ya la Secretaría de Movilidad es la encargada de dar la audiencia. Entonces estamos viendo acá el recuadro de gravedad. El recuadro de gravedad tiene 3 espacios con 3 cuadritos pequeños. Acá los podemos ver. Acá los estamos viendo. 3 cuadros pequeños donde vamos a tachar con una X este recuadro pequeño. Que dice, con muertos, con heridos o solo daños, ¿verdad? Entonces, diligenciamos estos 3 recuadros, cualquiera. Si el accidente de tránsito presenta muertos y heridos, se llenan los 2, con muertos y con heridos. O solamente heridos, se diligencia solo heridos. O solamente con fallecidos, se diligencia con fallecidos. Este es el segundo recuadro. ¿Alguna duda, compañeros? Ordo. Continúan ustedes el paro, ¿verdad? Paro camioneros. Esta hora de la noche, continuamos, pues... ¿Alguna duda, compañeros? Los leo, los escucho. Bueno, sigamos, compañeros. Vamos a pasar al tercer recuadro, lugar o coordenadas, ¿verdad? Acá en este recuadro vamos a llenarlo con las... Si no nos sabemos las coordenadas, la latitud y longitud, podemos utilizar apoyo con el celular, en el cual con Google Maps o con las aplicaciones que tenemos, que nos pueden dar apoyo, podemos darnos ese apoyo y buscar la latitud y la longitud. O si no, podemos poner acá, en este costado, en esta raya que vemos acá, la dirección de los hechos, ¿verdad? Podemos poner la dirección carrera 50, número 2530, o carrera 50A, número, toda la longitud, y acá localidad o comuna. Si es en una zona rural, por ejemplo, en algunos casos de accidentes de tránsito de las empresas de transporte que cubren rutas nacionales, si es en un ejemplo, el accidente de tránsito ocurrió en una ruta nacional o rural, vamos a poner vía, el tipo de vía, o sea, vía, por ejemplo, la línea, kilómetro 10 más 500, y ponemos acá cómo definen esa ruta. Por ejemplo, en una ruta, o digámoslo así, vamos a traer a colación la ruta de... adecuadamente esta asignatura, que es lo que se ha hecho, hasta que se valida, ¿vale?, cómo se va a impartir la asignatura. Bueno, por ejemplo, en la vía Bogotá-Tunja, ¿verdad? O bueno, pongámosle
Bogotá-Barranquilla o Bogotá-Santa Marta o Cali-Nariño, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá, vía Cali-Nariño, kilómetro 35 más 600, 35 más 1000. ¿Dónde podemos identificar esta información que les estoy dando? El kilómetro 35 más 600 o más 700, 720. En piso, todas las rutas nacionales deben estar identificadas el kilómetro más la distancia entre metros, ¿verdad? Entonces vamos a ver, no sé si lo han logrado ver, lo pueden lograr ver, o las personas que conducen vehículos, camiones o salen a pasear en sus vehículos, ven que en la berma está ahí subrayado. Kilómetro 10 más 650. Eso quiere decir que en ese pedazo, en ese tramo de vida, perdón, estamos en el kilómetro 10 más 650 metros de la vía Tunja-Bogotá. Ahí podemos identificar la locación exacta o también por los puntos de referencia. Algunas vías la tienen marcada en el pavimento, otras vías están debidamente. Juan, coméntame. Compañero, buenas noches. Buenas Muchas noches, gracias Juan. por la información que nos está brindando. Yo soy muy novato en esta parte. Yo soy profesional de seguridad en el trabajo. Hasta ahorita estoy como incursionando en el tema de accidentología y todo este tema de seguridad vial. Claro. Decimos que, bueno, tomamos la medida de tantos kilómetros más tantos metros vía Bogotá-Tunja. Pero, o sea, ¿qué me determina a mí decir que es Bogotá-Tunja y no Tunja-Bogotá? ¿O qué lado se toma? El sentido, Juan, el sentido. Porque, por ejemplo, cuando muchas de las rutas es de una sola calzada doble sentido, entonces la Agencia Nacional de Seguridad Vial marcó. Entonces, marcó así en lo siguiente. En el sentido Bogotá-Tunja, aparece kilómetro 10 más 650, pero resulta y sucede que en el sentido Tunja-Bogotá aparece kilómetro 10 más 660. Entonces, así identificamos la diferenciación, si es Bogotá-Tunja o Tunja-Bogotá. Con los PRs, Juan, con los PRs que sabe para usted identificar. Sí, también con los puntos de referencia nos podemos apoyar en ese tema de identificación. Sino que hay algunas vías en las cuales son de... Bueno, Lady, te explico más a profundidad. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, para identificar el kilómetro exacto de la vía, pinta demarca en el pavimento o pone unos puntos de referencia de color verde, unos son de color blanco. ¿Cómo hacemos para identificar que el accidente ocurrió en un sentido o en el otro? Me explico. Si el accidente ocurrió en el sentido Bogotá-Tunja o si el accidente ocurrió en el sentido Tunja-Bogotá. Para poder identificar, vamos a ver que los PR o la demarcación en vía van a estar intercalada. La numeración va a estar intercalada. ¿Cómo así? Me explico. Si en el sentido Bogotá-Tunja, donde ocurrió el accidente, vamos a ver kilómetro 10 más 650 metros, en el sentido de Tunja-Bogotá, vamos a ver kilómetro 10 pero más 660 metros. Ese intercalamiento que estableció la Agencia Nacional de Seguridad Vial lo hizo para identificar mejor la vía y en la ocurrencia de unos hechos poderlos identificar mucho más fácil. Y también en el caso de que se han presentado o se presentan lesionados o fallecidos en el accidente de tránsito, para que los cuerpos de rescate, las ambulancias y eso, lleguen mucho más rápido. ¿Por qué? Porque sucedía que llamaban
Bueno, llamaban a los bomberos y ocurrió accidente de tránsito en la vía Bogotá-Tunja en el kilómetro 10, pero ellos quedaban exactamente, funciona como las direcciones, que en un costado es par y que en otro costado es impar. También en ese tema también funciona lo mismo. ¿Para qué? Para poder llegar mucho más rápido, ya que, por ejemplo, como les está diciendo, ya llamaban y decían, no, ocurre un accidente de tránsito, tenemos tantos lesionados en el kilómetro 10 de la vía Bogotá-Tunja, pero resulta y sucede que ellos se extendían desde el kilómetro 9 hasta el kilómetro 10 y se demoraban un poco más. Entonces, al hacer ese intercalamiento, ya dan la oportunidad de identificar el lugar Claro, exacto de los hechos. Con mucho gusto. Entonces, como les venía diciendo, la identificación de ese intercalamiento de las nomenclaturas, tomémoslo como una nomenclatura, en rutas también nacionales, tomémoslo como una pequeña nomenclatura, la identificación de esto nos ayudaba a que llegáramos, o la autoridad de tránsito y los cuerpos de rescate llegaban mucho más rápido al lugar de los hechos. Entonces ponemos acá vía, tal vía, Bogotá-Tunja, o bueno, todas estas vías tienen nombre, no sé si me corrigen, bueno, está la línea, está la vía, bueno, la vía de la línea, casi la Sí, mayoría de vías en el Colombia Juan, las vías tienen. tienen un código. Las vías tienen un código. Exactamente. O también está esa codificación de vías, como por ejemplo la autopista Medellín-Bogotá, estoy hablando entre Antioquia y Cundinamarca, la autopista Medellín-Bogotá a nivel nacional es la vía número 62. Ese número también lo podemos plasmar acá en este formato. ¿Por qué? Ese código ayuda también a identificación de la vía mucho más rápido. Entonces, ponemos la vía, el nombre o el código, como dijo Diego, el nombre o el código, el kilómetro. Ya sabemos que par e impares para identificar mucho más rápido el lugar de los hechos. Y la localidad o comuna. En temas de rutas nacionales, es muy teso la palabra saber exactamente cómo se le dice a ese sitio. Como por ejemplo, Lady, ya te respondo, dame un segundito. Como por ejemplo, aquí en la autopista Medellín-Bogotá está demarcada como el Alto de la Virgen, que el Salto de Cocorná, que el Resalto de Puerto Berrío, ¿cierto? Eso es muy teso. Entonces, en localidad o comuna, no, en accidentes de tránsito, en temas de rutas nacionales, no poner localidad o comuna, ya con el resto de la información, ya uno sabe exactamente dónde es. Ya, por ejemplo, si el accidente de tránsito es en ciudad, zona urbana, obviamente vamos a poner la comuna o localidad. Suba, Usaquén, en otras ciudades como Barrio La Luna, en Cali, estoy hablando de Cali, o en otras ciudades que es en Barranquilla, los barrios de cada ciudad. Lady, ¿dónde podemos conseguir esa codificación de las rutas? La Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el manual de señalización del año 2015, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el manual de señalización del año 2015, ahí aparecen todas las identificaciones de las vías nacionales. Si deseas, ahorita se los comparto en el grupo de WhatsApp. Yo también tengo el manual de señalización del 2015. Es un manual demasiado extenso, pero si quieres se los comparto. Bueno, seguimos acá. Acá porque vemos dos fechas y dos recuadros para la fecha y para las horas. Porque el primer recuadro
vamos a poner la fecha de la ocurrencia. Me explico. Hoy, 8 de mayo, día 8, mes 5, año 2021, a las 7:38 de la noche, 19 horas y 38. Ese formato, muchachos, compañeros, el diligenciamiento de ese formato es muy recomendable en hora militar, ¿verdad? Es muy recomendable en hora militar, ya que no tenemos la opción de identificar AM o PM, pero con el horario militar ya sabemos a qué horas fue. Entonces, a las 19:38 de la noche ocurrió un accidente de tránsito en la vía Bogotá-Tunja, en el kilómetro 10, con 560 metros. Pero resulta y sucede que la autoridad de tránsito llegó a las 8:38. Entonces, acá en la hora de levantamiento ponemos esta hora. ¿A qué hora llegó la autoridad de tránsito? La misma fecha, pero ¿a qué hora llegó la autoridad de tránsito? ¿Alguna duda por el momento, compañeros? Bueno, entonces, como les está diciendo, llegamos. Entonces, ponemos la hora de la ocurrencia de los hechos, que fue a las 7:38, 7:39, y la hora en que llegó la autoridad de tránsito, ¿verdad? La hora en que llegó la autoridad de tránsito y empezó a hacer el levantamiento. Resulta que, por ejemplo, por bloqueos o derrumbes, la autoridad llegó 1, 2 horas, 3 horas después de ocurrir los hechos, entonces se pone acá la hora en que llegó la autoridad de tránsito a hacer el levantamiento. Acá vamos a ver clases de accidente. Tenemos 6 opciones: choque, atropello, volcamiento, caída de ocupante, incendio u otro, ¿verdad? En este otro, perdón, vamos a poner, si lo tachamos, ponemos causas naturales, por ejemplo, un derrumbe, caída de bancada, vial, desbordamiento de quebrada. Entonces vamos a poner causas naturales. Si es un choque, ponemos choque. Si hay un atropello, hay un volcamiento de vehículo, la caída de un ocupante o un incendio. En el tema no sé si a algunos compañeros les ha tocado ver o tocar la situación, que hay algunos jóvenes, más que todo eso se presentaba en los jóvenes barristas, que viajaban para otras ciudades a alentar su equipo, pero como no tenían presupuesto económico, se colaban en los camiones de carga. Y muchos de ellos perdieron la vida a causa de caídas. Entonces, cada vez que se diligenciaba el formato, ponían caída de ocupante, ¿verdad? Se pone caída de ocupante y se sigue el diligenciamiento del formato. Ya sabemos que aquí en otros, la mayoría de los accidentes de tránsito ocurridos por otros es por causas naturales. Derrumbe o un deslizamiento de piedra, o caída de piedra de montaña, o caída de piedra de montaña, o desbordamiento de ríos o quebradas, por otros causas naturales. Acá tenemos choque con que se generó el choque, ¿verdad? Cuando ponemos choque, vamos a poner choque con. Si fue con un vehículo o con un tren, sí, Jimé, se debe aclarar en otros causas naturales, ¿verdad? Acá en otros se debe aclarar que fue causas naturales. Ya con las evidencias fotográficas y videográficas se va a identificar que el otro fue un derrumbe o un desbordamiento de quebrada o caída de piedra, que en algunas situaciones de Colombia, en algunas carreteras de Colombia, la mayoría son derrumbes o caídas de piedra o caídas de elemento lodoso,
Si fue con choque, como lo estamos viendo acá, si seleccionamos choque, tenemos 4 opciones. Si es vehículo, si es tren, si es semoviente, o sea, los animales, caballos, vacas, cabras, terneros, si es cualquier tipo de animal, se toma semoviente o objeto fijo. Cuando es con objeto fijo, acá nos va a poner las opciones de objetos fijos. Muro, poste, un árbol, una baranda, un semáforo, un inmueble, un hidrante, una valla o señal, tarima, caseta o con un vehículo estacionado o con otros. ¿Alguna duda, muchachos, por el momento? Bueno. No, listo. Cuando señalamos otro en objetos fijos, vamos a identificar con qué. ¿Qué podríamos nosotros? Una pregunta, compañeros. Acá que tenemos casi todos los objetos fijos en los cuales pueden generar un accidente de tránsito, en la casilla otros, ¿qué otros objetos fijos podemos identificar en la cual puedan generar un accidente de tránsito? Las estructuras o avisos viales, podría ser. Sí. O ya está allí. Diego, valla o señal, ya están ahí. Lady, no, persona no, porque con persona sería un atropello. Muchachos, una piedra enterrada se podría tomar como otro objeto fijo. Caída de piedras. Cuando un vehículo está estacionado, un vehículo no en movimiento, sino un vehículo parqueado en una Diego, bahía. está en la casilla 10. Casilla 10 es el vehículo estacionado. Una piedra enterrada. Podemos también en otros el alambrado, ¿verdad? El alambrado en vías carreteables, el alambrado. Podemos también tomar como otros, tractores, remolques, semirremolques, todos estacionados, ya que estos no se toman como vehículos estacionados, sino otros en los cuales se va a tomar que pueden generar accidentes de tránsito. Acá vamos a pasar, muchachos, a la casilla sexta, que es características del lugar, donde vamos a identificar el área, ¿verdad? Si es una vía, un área rural, nacional, departamental, municipal o es un área urbana, ¿verdad? Cuando es una vía rural, estamos tomando todas las rutas nacionales, departamentales y municipales. Si es una vía urbana, estamos teniendo en cuenta que es dentro de la jurisdicción municipal, en los barrios, en las comunas. Entonces, área, tenemos las opciones de rural, que serían las rutas nacionales, departamentales, municipales o urbana. Sector, residencial, industrial o comercial. Cuando diligenciamos, el área urbana, vamos a tener en cuenta en qué sector ocurrieron los hechos. En una vía residencial, en una vía industrial o en una vía comercial. Después pasamos en zona. La zona debemos identificar si es una zona escolar, zona turística, una zona militar,
una zona deportiva, una zona privada o una zona hospitalaria. ¿Qué quiere decir zona privada? Les aclaro esto, compañeros. El Código Nacional de Tránsito o los agentes de tránsito tienen jurisdicción de trabajar dentro de las urbanizaciones cerradas cuando hay accidentes de tránsito. Por eso, cuando el profesor Juan Carlos, Juan, nos está hablando de de implementar plan estratégico de seguridad vial, señalización dentro de las, no sé, algunos compañeros tomaron fotos de señalización dentro de sus unidades, residenciales, es porque la autoridad de tránsito tiene competencia de hacer levantamientos y peritajes dentro de las unidades cerradas. Entonces se toma como privada. ¿Por qué? Porque obviamente no es una vía pública, sino que es una vía privada, pero el agente de tránsito tiene competencia de trabajar dentro de las unidades cerradas, para que lo tengamos en cuenta, compañeros. Por si ven que un choque o algo, pues pueden llamar a la autoridad de tránsito y ellos pueden hacer el levantamiento en esa zona. El diseño. ¿Dónde ocurrieron los hechos? Si en una glorieta, en una intersección, o en un lote o en un predio, un paso a nivel, en un pontón, encima en una ciclorruta, en una zona peatonal, en un paso inferior, en un paso elevado, o sea, puentes subterráneos y puentes, en un puente, en un tramo de vía o en un túnel. ¿Alguna duda por el momento, compañeros? Bueno, y condición climática. Si en el momento del accidente de tránsito cayó granizo o solo lluvia o niebla o viento o el estado era normal o el clima era normal. Porque también es importante tener en cuenta estas condiciones climáticas, porque muchas veces en los accidentes de tránsito, en este formato IPA, hay que tener mucho en cuenta también el clima, porque también o favorece o inculpa al causante de los hechos. ¿Por qué? Si el vehículo se demuestra que iba en exceso de velocidad en una vía con clima lluvioso, obviamente la vía estaba mojada y la reacción de frenado para este conductor iba a ser mucho más extensa y por eso generó el accidente de tránsito. Si era normal, ya se profundiza mucho más el accidente, la huella de frenado, la distancia de huella de frenado. Bueno, le indiqué es pontón. Pontón es la puerta de una unidad cerrada. No se le dice portón, sino pontón. Es la puerta de una unidad cerrada. Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Y luego por experiencia, en algunas situaciones he visto que muchas personas llegan a su unidad cerrada o visitantes y el pontón va abriendo lentamente, pero ellos por el desespero entran y chocan. Y ahí ellos demandan a la administración de la unidad cerrada, que por mal mantenimiento, pero se hace el estudio, se llama la autoridad de tránsito, algunas personas llaman a la autoridad de tránsito hace el procedimiento y define cómo fue el accidente y se toma como el diseño era un pontón. Entonces, claros en esta característica, en esta sexta casilla, compañeros. Bueno, vamos a hablar de características de la vía, que también nos interesa mucho, que es la casilla séptima. Acá en la casilla séptima, 7.1, estamos viendo geométricas, la vía geométrica, ¿cierto? En la cual, si es recta, curva, o si es plana, pendiente, si fue en una bahía de estacionamiento, o si fue Juan, en... Sí, señor, Juan, coméntame, Diego, te escucho. yo te hago una correccioncita.
Un pontón es una obra de arte de una vía, ¿sí? Es una perdón. estructura fija que se encuentra en la vía. Esa estructura fija sirve para evacuación de aguas lluvias. Sí, perdón, muchísimas gracias, Diego. Bueno, muchachos, entonces como Diego ya me corrigió, pido disculpas. El pontón es una estructura fija en la vía. Bueno, Lady, ¿cuál es la diferencia entre paso elevado y puente? El paso elevado es el que está... Espérame, yo me acuerdo. El paso elevado es el que está... hay un subterrado o un deprimido en el cual también es la circulación de vehículos que se toma como paso inferior y está la parte superior de la vía, que es el paso elevado. La diferencia con el puente es que el puente pasa por una vía secundaria o pasa por ríos o pasa por quebradas o pasa por muchas veces por encima de zonas urbanas. Y el paso elevado es aquella que está conformada por subterrados y que es el paso inferior y el paso elevado que es la parte superior de la vía. Compañero, bueno, entonces como les estaba diciendo, características de la vía, debemos identificar cómo era la vía. Si los hechos ocurrieron en una vía recta, en una vía curva, si era plana o era pendiente, si había una bahía de estacionamiento, si la vía estaba compuesta por andén o si la vía estaba compuesta con berma. Si la vía tiene todos estos caracteres, primero vamos a tomar el carácter principal y después los secundarios. Me explico. Si, por ejemplo, el accidente de tránsito ocurrió en una vía curva, ¿verdad? En una vía curva, pero estaba en pendiente, entonces el carácter principal es la vía curva. Entonces lo tachamos en la vertical 1. Y los estados secundarios de la vía, que es pendiente, si tenía andén y estaba con berma, lo vamos a poner en la columna 2. Listo, para que lo tengamos en claro. Acá en ese espacio, por eso nos dan esas opciones para abarcar todas las características de la vía en temas geométricos, ¿verdad? Entonces, si el accidente de tránsito ocurrió en una recta, pero la recta era pendiente y en la recta vía estaba compuesta por andén y por berma, entonces vamos a poner estas tres características. O si solamente la vía era recta, tenía una bahía de estacionamiento y tenía un andén, entonces vamos a poner la vía recta con estacionamiento y con andén. Muchachos, compañeros, en ese tema no omitamos a los compañeros que trabajan en empresas de transporte público, que son supervisores, ya digámoslo así, con esta formación en accidentología vial, pueden salirse, tirarse al agua, al charco, y reestructurar el estudio del accidente de tránsito en que incurra algunos de los vehículos de su compañía. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. Hace mucho tiempo, un maestro lo contrataron, él era ex policía y pertenecía al grupo de tránsito y transporte. Él salió, bueno, él era pensionado y a él lo contrataron una empresa muy reconocida en el país porque resulta que uno de sus vehículos incurrió en un accidente de tránsito donde bajaban en exceso de velocidad y atropellaron a un motociclista. Cuando el caso lo atendió un agente de policía de tránsito y transporte porque fue en una carretera departamental, ¿verdad? En una zona rural. Resulta y sucede que
el agente de tránsito, los amarres, ya les explico qué son los amarres los hizo de una vaca. Uno de los amarres lo hizo en una vaca. Cuando uno levanta el croquis, compañeros, los amarres es la distancia que uno toma de uno de los ejes del vehículo a un punto fijo para mirar, para tener más estabilidad posicional de la ocurrencia de los hechos. Para eso sirven los amarres. Entonces, le resulta y sucede que el agente de tránsito incurrió en el error de tomar los amarres de una vaca. Y cuando el maestro retornó a sitio para hacer un relevantamiento y un reestudio de peritaje del accidente de tránsito, al identificar dónde estaba, que le hacía falta un amarre y que dónde estaba, resulta y sucede que después de 2 años la vaca falleció. Solo por ese hecho, la familia del motociclista no recibió la indemnización de 200 millones de pesos. Le pagaron apenas 50 millones de pesos. Solo por ese hecho. Entonces, como les digo, compañeros, ustedes pueden, perdónenme la expresión, pueden lanzarse al río y reestructurar todos los peritajes establecidos por la autoridad de tránsito. Compañeros, estoy seguro que la mayoría van a tener un error mínimo de 1 centímetro, de 1 milímetro. Y ese milímetro les va a ayudar a ustedes a favorecer a su compañía para evitar de pagar una indemnización. Entonces, como les digo, compañeros, estos pequeños detalles, siempre tenerlos en cuenta, porque esos pequeños detalles siempre van a cambiar, o van a favorecer, o van a hundir más a la compañía o a la persona que incurrió en los hechos. Seguimos. ¿Alguna duda, alguna pregunta por el momento? Juan, Diego, don Luis, Jimena, doña Edilia, Leonardo. Bueno, Dana, continuemos. La utilización. En este tema de la utilización estamos viendo varios aspectos. Si la vía es de un sentido, si la vía es de doble sentido, si la vía es reversible, si la vía es contraflujo o si la vía es una ciclovía. Bueno, Lady, tranquila. Dime, Diego. De pronto, para Lady, los amarres es la referenciación para un levantamiento y se toma como base un punto fijo. Sería importante tener un punto fijo como un poste que tiene inclusive, cada poste tiene una referencia. Entonces, para usted ese punto fijo es el que le va a servir para hacer un levantamiento. Generalmente se hacen en tipo triángulo, porque usted puede conformar un triángulo yéndose, por ejemplo, del poste, por así decirlo, que es el punto de referencia, de manera perpendicular al eje de la vía y irse hacia el punto del accidente. Te va a formar allí una especie de ángulo y luego hace un cierre. Eso le da la manera más fácil de construir o reconstruir posteriormente el punto del accidente. Exactamente, sí, Diego, tenés toda la razón. Lady, esa es la explicación de los amarres, pero más adelante vamos a hablar de ellos. Voy a hablar mucho más a profundidad, pero como Lady, como Diego te dijo, los amarres es eso, es establecer un punto fijo, formar un ángulo de un punto fijo de forma perpendicular, al lugar de los hechos, al lugar del accidente, y ya hacer el cierre. Así toma las medidas para establecer el sitio exacto del accidente de tránsito. Pero al igual que más adelante, y compañero, más adelante voy a hablar mucho más a profundidad de los puntos fijos, porque cuando lleguemos al formato del croquis, que es la hoja número 9, al formato del croquis acá vamos a hablar
cómo realizar un croquis o trataré mediante por este medio realizar un croquis para que lo tengamos mucho más en cuenta. Bueno, entonces como la utilización de la vía. ¿Cómo se utiliza esta vía? ¿Verdad? Si la vía es de un solo sentido o es de doble sentido, o si la vía es reversible, o si la vía es de contraflujo, o si es en una ciclovía. En la mayoría de los accidentes de tránsito, sí, William, ya te lo voy a explicar. En la mayoría de los accidentes de tránsito vamos a tener que la vía es de un solo sentido o, bueno, de un doble sentido. Y en muchas está la ciclovía. Obviamente, como en las características geométricas, también en las características de utilización, vamos a tomar la característica principal, que es el sentido de la vía, y la secundaria, si hay una ciclovía. Siempre, por lo general, la ciclovía es una secundaria, por lo general, pero en algunas situaciones donde se presenta un accidente de tránsito que un conductor irrespetó la ciclovía, por lo general se va a tomar el detalle principal, que es la ciclovía, y los secundarios, que es de un solo sentido o es de doble sentido, o si es reversible o si es contraflujo. Pero siempre tomar esos detalles, el detalle principal y el detalle secundario, que como te digo, William, muchas ya hoy en día con el POT en algunos municipios que han establecido implementación de ciclovías, siempre se va a tener en cuenta que la ciclovía va a estar como un aspecto secundario. Calzadas. Las calzadas vamos a tener en cuenta 1, 2, 3 o más, o si es una variable, ¿verdad? O si es una variable. En este tema de calzadas variables, se presenta mucho cuando hay un cierre de una de las calzadas y resulta que hay que poner el flujo vehicular en un contraflujo en la misma calzada y se presentó el accidente de tránsito en ese sitio. Entonces, como en todas las características vamos a tener la opción de poner siempre la principal y después tomamos la característica secundaria, ¿verdad? Entonces vamos a tener en cuenta siempre estos muchachos. Estos pequeños detalles, compañeros, estos pequeños detalles siempre van a ser la característica principal de la vía más anexando la característica secundaria. Y acá tenemos los espacios para el diligenciamiento. Y ya los carriles, de un carril, 2 carriles, 3 carriles, o si el carril es variable. Como lo dije en el ejemplo anterior, entonces se toma calzada, que es una calzada variable, que pusieron en una sola calzada el flujo, el doble flujo vehicular, y el carril también se va a tomar como un carril variable, en el ejemplo que les acabo de decir. Tanto la calzada como el carril siempre va a ser variable. Superficie de rodadura. Si es en asfalto, si es afirmado, si es adoquín, si es empedrado, si es en concreto, si es en tierra o si es en otro, ¿verdad? Compañeros, la diferencia de estos: asfalto, afirmado, adoquín, empedrado y concreto. En Colombia, en sus ciudades tenemos vías de concreto. Diego. Sí, hay vías en concreto, sobre todo las vías en las ciudades. Las asfálticas se utilizan mucho en las vías nacionales porque por la facilidad de la aplicación del asfalto, por su rapidez, por su inmediata ocupación. Por esas razones es que se utiliza el asfalto en las ciudades, en las vías nacionales, ¿no? Sí, señor. Sí. ¿Qué generan ellos? De acuerdo a la carpeta, pues eso tiene un coeficiente de fricción que cuando se hace la parte científica de un accidente, pues lo que hace es demostrar huella de arrastre de frenado. Eso depende mucho de la calidad del pavimento, ¿no? Exactamente. Exactamente. En este tema, compañeros, en la superficie de rodadura esto
digámoslo así, para identificación científica de huella de frenado, incurre demasiado. ¿Por qué? Como lo dijo el compañero Diego, en el asfalto se va a identificar mucho más por su carpa y en el concreto también, pero hay que tener algo en cuenta, que el concreto por el tiempo se va quebrantando, se va deteriorando. Entonces, en el concreto es un poco más complejo la identificación científica de la huella de frenado. ¿Dónde podemos encontrar un vías en adoquín? En algunos municipios, en algunos pueblos pequeños. ¿Cuál es el adoquín? Esas vías que están construidas por unos pequeños ladrillos. Esa es la famosa vía adoquín, la vía empedrada, en la cual las identificamos en vías terciarias o en vías carreteables. Tierra, pues algunas vías también terciarias o de cuarta generación, o muchas veces ya vías aledañas a veredas. Y otro tipo de vía. Podemos encontrar si el accidente de tránsito incurrió encima de una vía férrea, que tener en cuenta, muchachos, compañeros, esto, que hay en algunos municipios, algunas ciudades de Colombia, todavía tienen evidencias de vías férreas y se pueden presentar accidentes de tránsito. Entonces también vamos a tener eso en cuenta. ¿Se pueden presentar combinaciones? Sí, se pueden presentar combinaciones. Y como les digo, compañeros, siempre tomar la característica principal y por último la característica secundaria. Por ejemplo, en un barrio, X barrio, digamos que parte de la vía, un recorrido de la vía es hecha en cemento y la otra fue pavimentada con asfalto. Incurre un accidente de tránsito que resulta y sucede que nos arroja que la huella de frenado traspasa las dos superficies. ¿Qué vamos a poner primero? Vamos a poner en qué superficie se inició la huella de frenado como la característica principal y la característica secundaria en qué superficie terminó la huella de frenado. Entonces, como en el ejemplo que les estoy comentando, se inició la huella de frenado en el asfalto y terminó en el concreto. Entonces vamos a poner característica principal, huella de la huella de frenado en asfalto y característica secundaria en el concreto. ¿Alguna pregunta, compañeros, por el momento? Bueno, el estado de la vía. Obviamente vamos a tener en cuenta todo el estado de la vía. Si estaba buena, con huecos, con derrumbes, o si está en reparación, en hundimiento, inundada, parchada, rizada y fisurada. Acá, como en todas las características, muchachos, siempre vamos a tener en cuenta varias características. Acá podemos poner varias. En el estado de vía podemos poner varias. ¿Por qué? Resulta y sucede que en una vía tenía huecos, había un hundimiento y estaba en reparación. En el kilómetro o en el tramo de vía donde ocurrieron los hechos, había huecos, había un hundimiento o estaba en reparación. Entonces vamos a poner los tres. ¿Cuál es la principal? La primer característica que nosotros identificamos al momento de llegar al lugar de los hechos, en el cual nos podemos sospechar que fue la causa del accidente. Fue por esquivar un hueco. Entonces, el hueco va a ser la característica principal para para diligenciar este ítem. Pero después está en reparación por el hundimiento. Entonces vamos a poner en reparación como segunda característica y hundimiento como segunda característica. Siempre tener en cuenta, compañeros, todas esas características, porque esas, como se los dije anteriormente, nos van a favorecer mucho, y más que todos los compañeros que quieran trabajar en lo técnico, reestructurando y reestudiando
los accidentes de tránsito, los peritajes de accidentes de tránsito en sus empresas. Y las condiciones, tenemos 4. Aceite, si estaba húmeda, si estaba con lodo o había una alcantarilla destapada. Resulta sucede que en algunas ciudades del país las tapas de alcantarilla cuestan dinero y algunos habitantes de calle aprovechan las altas horas de la noche para robarse esas tapas y revenderlas. Y esto genera accidentes de tránsito. Entonces, vamos a identificar las condiciones, si había aceite regado o si la vía estaba húmeda o si la vía tenía lodo. Y vamos a poner las características. Juan, pero es que en un accidente de tránsito identifiqué varias características. Ponemos todas las características, ¿verdad? Todas las características que nosotros podamos evidenciar, en las cuales nos ayude a identificar causas probables del accidente de tránsito, lo vamos a diligenciar en esta casilla. Ah, bueno, y acá seguimos. Con material orgánico, material suelto, seca u otra, ¿verdad? Entonces, si identificamos si hay varias características de condiciones que podamos identificar como probables consecuencias o causales de accidentes de tránsito, vamos a diligenciarlas. Compañeros, ¿alguna pregunta por el momento? Bueno, continuamos con iluminación artificial. Con si estaba buena, si estaba mala o si no tenía iluminación. Siempre vamos a identificar en ese tramo de vía, compañeros, bueno compañeros, en este tramo de vía, todas estas características, en el tramo de vía donde incurrió el accidente de tránsito, siempre vamos a identificar todas las características que nos puede aportar como evidencia de posibles causales de accidentes de tránsito. Resulta y sucede que algunos agentes de tránsito, para realizar este levantamiento, toman una distancia de 5 metros de tramo de vía, ¿verdad? 5 metros, 5 metros para atrás y 5 metros para adelante. De donde ocurrió el accidente de tránsito, se toma 5 metros de ese tramo de vía, o sea, 10 metros más esos 3, 4 metros donde incurrió el accidente de tránsito para hacer el diligenciamiento de este formato. Si nosotros queremos, podemos tomar muchos más. ¿Por qué? Porque obviamente en esos 5 metros no nos va a arrojar ninguna evidencia, pero resulta y sucede que 5 metros atrás de ese tramo del accidente de tránsito hay un hueco o hubo un deslizamiento o la vía no está iluminada, entonces podemos tomar como, digámoslo así, investigadores privados, porque ustedes van a ser o ya son, con el título que adquirimos con SIL, ya somos investigadores privados en accidentes de tránsito. Entonces, nos vamos a ir mucho más allá, ¿verdad? Nos vamos a ir mucho más allá y vamos a identificar otras causales que nos pueda arrojar estudios de accidentes de una posible situación para este accidente de tránsito. Juan, ¿Qué es? Sí, Diego, coméntame. Juan, es importante que se fije la hora del accidente. ¿Por qué Sí, claro. es importante la hora del accidente? Porque no podemos hablar de iluminación si el accidente fue a las 3 de la tarde. Correcto. Entonces, es importante tener la referencia, como una referencia importante, tener registrada la hora del accidente, porque digamos que no es lo mismo un accidente a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde o a las 8 de la noche, para medir el grado de dificultad si es que existe poca visibilidad porque no hay iluminación artificial. Exactamente, sí señor, exactamente. Incluso Diego, también es importante fijar la hora y también las condiciones de clima en el accidente de tránsito. Porque, digamos, como tú dices, el accidente de tránsito ocurrió a las 3 de la tarde, pero hubo una tempestad. Estamos en temporada de lluvias, donde en algunas ciudades del país son muy fuertes estas lluvias, entonces también debemos identificar eso. Obviamente, como dijo Diego, identificar primordialmente la hora del accidente, porque es totalmente diferente las causales
de accidentes de tránsito a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche o incluso a medianoche o en la madrugada. Entonces, eso es también demasiado importante. Y también es demasiado importante tomar un poco más de tramo de vía para identificar otros factores de posibles causales del accidente de tránsito. Entonces, compañeros, como estamos en la casilla de iluminación, si es una casilla, bueno, si la iluminación, perdón, era buena o era mala o no tenía iluminación. Vamos a tachar esta. Seguimos, controles de tránsito. Acá vamos a tener dos. Lady, yo recomiendo entre 10 metros de tramo de vía iniciando iniciando 10 metros de tramo de vía y 5 metros finalizando. ¿Por qué? Porque como se los comentaba anteriormente, hay que ver qué otras situaciones podemos identificar antes de la ocurrencia o que pudieron interceder en la ocurrencia del accidente de tránsito. No solamente en la que va a estar estipulado por el agente de tránsito, sino que investigar mucho más allá a profundidad en esa distancia de 10 metros. Si hay un derrumbe, o si hay un hueco, o si hay un hundimiento. Incluso, compañeros, sabían que también podemos identificar la demarcación vial. La demarcación vial también es es causal de accidentes de tránsito aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque en una vía de doble sentido, donde no esté debidamente demarcada con una línea continua, los conductores se confían y se abren un poco más, ¿verdad? Y ahí pueden generar el accidente de tránsito, por ejemplo, en una curva. En una curva también es muy importante identificar la demarcación vial en los 10 metros antes de donde ocurrieron el accidente de tránsito. Bueno, continuamos. Controles de tránsito. ¿Había control de agente de tránsito donde ocurrió el accidente de tránsito? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, sí, marcamos, ¿verdad? Sí, claro. Sí, Lady. Se puede generar un proceso administrativo contra el Estado, pero primero hay que identificar la vía. ¿Por qué? Si la vía fue si el accidente de tránsito fue en una vía de jurisdicción municipal, se hace la demanda contra el municipio. Si es una vía en jurisdicción departamental, contra el departamento, y si es una vía de jurisdicción nacional, ya se hace con el Estado. Pero si por demarcación vial o por señalización vial, podemos demandar al Estado. Incluso por infraestructura vial. Me explico. Si el accidente de tránsito fue causado por un hueco o por un hundimiento donde este había sido reportado y las entidades y las secretarías o el ministerio o las secretarías municipales y departamentales tenían conocimiento pero no quisieron actuar, se puede demandar contra ellos. Bueno, entonces seguimos. Controles de tránsito. Si en el momento del accidente de tránsito está regulado por un agente de tránsito o por un semáforo. Hay que tener en cuenta de que si estuvo regulado por un semáforo, Ay, no. ¿en qué estado estaba el semáforo? Si estaba operando perfectamente en el momento, si estaba intermitente, si estaba con daños, si estaba apagado o si estaba oculto. ¿Cómo así que oculto? Que en el sitio donde está ubicado el accidente de tránsito había un árbol el cual estaba obstruyendo la visibilidad del 60% del semáforo. Hay que tener esos factores en cuenta. Si habían señales verticales, ¿como cuáles? La señal de pare, la señal de ceda al paso, el no gire, sentido vial, no adelantar, velocidad máxima, otra o ninguna. ¿Cómo así que otra?
otro tipo de señal. Estas señales que acabé de decir acá están combinadas entre señales reglamentarias y preventivas, pero si había una señal informativa, también hay que tenerla en cuenta y anotarla en otras. Entonces ponemos otra, identificamos señal informativa y ahí se establece qué tipo de control de tránsito había en el momento. Y las señales horizontales, que es la demarcación, zona peatonal o línea de pare. Línea central amarilla, continua o segmentada, línea de carril blanca. Continua, segmentada, línea de borde blanca, línea de borde amarilla, línea antibloqueo. Compañeros, una pregunta. ¿Tienen conocimiento cuál es la línea antibloqueos? O bueno, el cuadro antibloqueo. Bueno, les voy a mostrar, dejar de compartir no, bueno, voy a dejar de compartir el formato un momento para mostrarles un ejemplo de cuál es la línea antibloqueo. Regálenme un segundo. Bueno, compañeros, les voy a mostrar cuál es la línea antibloqueo, el cual es esta. Este recuadro grande que vemos en algunas intersecciones, ¿verdad? Este recuadro grande que vemos en algunas intersecciones se le llama línea o recuadro antibloqueo, el cual evita el bloqueo pues, de las intersecciones. La persona que sea atrapada en este recuadro, como le estamos viendo aquí en esta imagen, la persona que sea atrapada en este recuadro incurre en una sanción, en una infracción de tránsito, donde obviamente tiene que pagar un costo. Esta, compañeros, es la línea antibloqueo. Listo. Bueno, seguimos con acá. Entonces, vamos siempre, compañeros, siempre identificar todas las características, todos los pequeños detalles que incurren en la vía. Eso nos puede ayudar. Leandro, ¿cómo estás? Coméntame. Leonardo, perdón. Juan, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Juan, una preguntita. Lo que tú Claro. decías de los 5 metros que tienen en cuenta los agentes de tránsito, Sí. ¿son independientemente del tipo de accidente que sea? Sí, claro, son independientemente del tipo de accidente, porque digamos que cuando un accidente de choque múltiple o que sea de choque múltiple, obviamente ellos van a extender mucho más la distancia, ¿verdad? Pero si es un accidente grave donde un vehículo se queda sin frenos y hizo destrozos mucho más atrás, mucho más atrás del punto del impacto final, todos los agentes, la gente de tránsito siempre va a tomar va a tomar en cuenta esa distancia más 5 metros atrás, ¿verdad? Para ellos identificar qué otras posibles causales pueden generar o generaron el accidente de tránsito. Depende, Leonardo, depende mucho. Sí, dime. Un vehículo sin frenos, ¿a dónde toma como Leonardo, te escucho entrecortado.
Bueno, entonces, como respondiéndole a Leonardo, siempre dependiendo del accidente de tránsito, siempre se va a tomar, los agentes de tránsito toman la posición de establecer una distancia mucho más allá del punto final de impacto del accidente de tránsito. La mayoría toma 5 metros, otros toman menos, pero la recomendación es 10, mínimo 10 metros. Si ustedes como investigadores privados de su empresa de accidentes de tránsito quieren ir mucho más allá, quieren ir a estudiar mucho más allá la vía, pueden tomar toda la distancia que deseen, ¿verdad? Y todo esto plasmarlo fotográficamente y topográficamente, que más adelante les voy a enseñar el formato de topografía y de fotografía. Está estipulado en el manual de cadena de custodia. Bueno, Qué pena, también, Juan, que se me fue el internet. no, tranquilo, coméntame, Leonardo. Sí, te estaba comentando que esos 5 metros, ¿cómo se toman? Digamos, en el ejemplo que tú estabas dando del carro que está sin frenos, hizo desastres metros atrás. ¿Ahí cómo se tomaría entonces? ¿Hasta el punto donde frenó el carro o hasta donde se estancó? ¿De ahí hacia atrás y hacia adelante se toma la distancia? ¿O de qué punto a qué punto será en ese caso? Bueno, por lo general, Leonardo, en este caso, mucha gente de tránsito lo toma del primer vehículo que impactó o del primer lugar o poste, señal, vehículo, incluso vivienda que el vehículo impactó. Desde ese punto inicial, los agentes de tránsito lo hemos tomado como un punto inicial. De ahí hacemos el recorrido 5 metros atrás. ¿Cómo calculamos la distancia? Con un metro o con un distanciómetro. De ahí, de ese punto inicial, tomamos la distancia y identificamos qué causas, no solamente técnicas, sino que otras causas pudieron incurrir a que el vehículo se quedara sin frenos. Listo, sí, señor. Y cuando ocurre de pronto en ese mismo accidente, de pronto hay algo mortal, se incrementa obviamente el tema, ¿verdad? Sí, claro. Incluso el tiempo de levantamiento del accidente de tránsito con levantamiento de cadáver se puede incurrir en más de 10 a 11 horas. Porque hay que hacer varios levantamientos topográficos, varios manuales de custodia. Es una labor investigativa demasiado extensa, puede durar hasta 15 horas. Aquí en Colombia Juan. no lo... Diego, dime. Juan, mira, Sí, dime. por ejemplo, un caso extremo de un accidente. Por ejemplo, el vehículo en el que va por la vía, lo que Sí. hace es que una llanta se le sale, una rueda. Sí, señor. El accidente ocurre es cuando la rueda atropella a un peatón y muere por esa causa. Sí, claro. No hay otro hecho más distinto porque no causó otra cosa. El vehículo no impactó con nadie, pero la rueda fue la que causó la muerte de un peatón o de un ciclista, por ejemplo. Sí, claro. Ahí el análisis que hay que hacer, no sé cómo sea, es diferente. Bueno, en este ejemplo que tú me dices, Diego, se va a tomar acá atropello, ¿verdad? Obviamente, acá en observaciones, en uno de los anexos, acá, en el anexo 1, como le estamos viendo aquí en la página sexta, vamos a poner todas las observaciones que podamos identificar al momento del accidente. ¿Cierto? Espérame, ya lo busco, que acá debe estar. Ah, bueno, acá. Acá vamos a identificar en esos recuadros, vamos a poner todo de la persona, el cual la llanta impactó y falleció. Entonces ponemos el nombre de la persona, llenamos los datos, si la persona tiene un documento de identificación, si no, ponemos NN, los demás datos no lo diligenciamos y acá vamos a poner la observación.
persona fallecida por impacto de llanta, que zafó de vehículo en movimiento, persona no identificada, llevada a medicina legal, o si la persona en el momento tenía signos vitales y fallece en el hospital, entonces se pone al hospital donde fue enviado y se pone las posibles fracturas. Cuando yo estudié acá, bueno, fuera de los datos personales de la persona, si no tiene identificación la persona, si llenamos como agente de tránsito o como autoridad correspondiente al lugar de los hechos, perdón, vamos a poner el código del agente de tránsito o el agente de tránsito pone el código. Pero ese ejemplo, Diego, se toma como un atropello. Obviamente, acá vamos a poner las fallas del vehículo. Entonces, descripción. Vehículo con fallas técnicas que causó el desprendimiento de llanta delantera o llanta trasera, del eje trasero derecho o eje trasero izquierdo. Siempre especificar de forma legible todo el procedimiento. Y en este caso, Diego, se va a tomar como un atropello. Y diligenciamos pues el resto del formato. Compañeros, ¿alguna otra pregunta? Bueno. Vamos a terminar las características de la vía para seguir con este recuadro, que ya lo tocamos. Entonces, vamos a identificar si en la vía había reductores de velocidad, bandas sonoras, había un resalto, móvil, si el resalto era móvil o si el resalto era fijo, sonorizador, estoperol u otro. Vamos a ver el delineador de piso, si había tacha, estoperoles, tachones, boyas, bordillos, tubular, barreras plásticas, hitos tubulares, conos. Siempre, compañeros, y la visibilidad. Si la visibilidad era normal o disminuida. Identificar por qué la visibilidad era disminuida. O por caseta, o porque había una construcción, o vallas publicitarias, árbol, vegetación, vehículo estacionado, escandilamiento, poste u otro tipo de objeto fijo que obstaculizaba la visibilidad en el momento del accidente de tránsito. Una vez teniendo en cuenta o finalizando estas características de la vía, vamos a llegar a los conductores, vehículos y propietarios involucrados en el accidente de tránsito. Acá vamos a iniciar por el conductor del vehículo. Resulta y sucede, compañeros, que en un accidente múltiple obviamente pues varios vehículos, entonces vamos a tener la posibilidad de sacarle fotocopia a este anexo para llenar todos los datos de los conductores y o propietarios del vehículo que estuvieron involucrados en el accidente de tránsito. ¿Es válido sacarle fotocopia? Sí. Incluso, compañeros, yo les mandé la resolución y ustedes pueden imprimirla y pueden manejarla sin ningún problema. No tiene ningún problema de legalidad, ¿cierto? Y como se los dije, más adelante les voy a enseñar cómo estructurarlo y sustentarlo para una audiencia pública. Entonces, hubieron demasiadas personas lesionadas. Este anexo, ¿verdad? Le podemos sacar fotocopias. Acá está el anexo para las víctimas. ¿Cuántas víctimas se va a diligenciar? Y acá está el anexo para los vehículos que incurrieron en el accidente de tránsito. Si hubieron 10 vehículos, no hay ningún problema. Pueden sacar 5 fotocopias porque son anexos para 2 vehículos.
perdón, 10 fotocopias. Ah, no, 5 fotocopias, que es aquel vehículo, acá podemos poner vehículo 3, vehículo 4, vehículo 5, vehículo 6. Ahí está los anexos para el diligenciamiento del vehículo. Si es en un choque múltiple con múltiples heridos o múltiples fallecidos, entonces aquí encontramos en la página 7 para las víctimas y en la página 6 para los vehículos involucrados. Si tenemos la necesidad de un accidente múltiple. Entonces, vehículo 1, el nombre del conductor, apellidos y nombres, documento, vamos a poner CC si es cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, tarjeta diplomática, NIT o pasaporte. Siempre vamos a identificar acá el tipo de documento que nos presenta el conductor. El número de identificación, la nacionalidad, fecha, mes y año de nacimiento, el sexo y la gravedad. Si el conductor falleció o resultó herido, siempre vamos a tachar. Si no tiene ninguna lesión, nada, no tachamos acá en gravedad. La dirección de domicilio o la residencia, la ciudad, el teléfono. Si hay autorización de practicar el examen de embriaguez, si hay necesidad de hacer el examen de embriaguez. Compañeros, en este tema de embriaguez siempre se generó mucha polémica. ¿Por qué? Porque para algunas personas, supuestamente, cuando la autoridad de tránsito, al llenar ese formato, le solicitaban el examen de embriaguez, para esas personas era una violación a un derecho constitucional. Pero resulta y sucede que la Corte Constitucional estableció de que si el accidente es grave, solo daños, heridos o fallecidos, siempre por obligación, siempre hay que hacerle un examen de embriaguez a la persona, sea en sitio o se redirige a un centro hospitalario, el cual se va a acompañamiento de una autoridad de tránsito correspondiente y este mismo le dice al centro hospitalario que le realice la prueba de embriaguez de sangre. Entonces, ¿se practicó la prueba de embriaguez? Sí. ¿Autorizó? Sí. Por lo general se va a poner autorizado. No todo el mundo, son muy poquitas las personas que se niegan a hacer el examen de embriaguez. Si se niega, ya queda en responsabilidad de un juez o del inspector, dependiendo de la instancia donde llegue el caso, llega la responsabilidad para decidir si se le hace o no se le hace la prueba de embriaguez. Salió positiva, se pone el grado. Si salió negativa, no se pone el grado. Y pruebas psicoactivas, o sea, prueba para identificación si estuvo consumiendo drogas como marihuana, cocaína, heroína, tusi, perico, todas estas drogas psicoactivas. Si porta la licencia en el momento del accidente de tránsito, sí o no. El número de licencia de conducción, la categoría, se pone la restricción, conducir con lentes o conducir con audífonos, la restricción que aparece en la licencia. Acá tenemos dos opciones, o poner la fecha de expedición de la licencia de conducción o poner la fecha de vencimiento. Por lo general, todos los agentes de tránsito ponen la fecha de vencimiento. Entonces me pone el día que vence, el mes y el año en que vence. El código de tránsito. Código de tránsito, el código del agente de tránsito en el cual, perdón, el código de tránsito es el código en el que incurre la violación del agente o la sanción que le recae al conductor, y si portaba en el momento del accidente. Cuando es motociclista debemos identificar si portaba chaleco, casco o solamente casco, si fue el accidente en el día, si fue el accidente de noche, hay que identificar si portaba los dos, tanto chaleco como casco, o si fue en un vehículo particular o vehículo de servicio público, si portaba el cinturón. O si el conductor fue lesionado, tiene lesiones, o
Bueno, Leonardo, el tipo de infracción, vamos a identificarla en esta misma resolución, se la voy a mostrar. Perdónenme un segundo, permítanme un segundo. Se las voy a mostrar que acá mismo están las infracciones de tránsito. Voy a dejar de compartir un momento para buscarla mucho más rápido, que los debo estar mareando. Bueno, compañeros, ya lo encontré. Ya se las voy a enseñar. Listo. Bueno, compañero, esas son las infracciones de tránsito. Esas son, ¿cierto? Del vehículo, la 201, todas estas son las infracciones de tránsito que debemos tener en cuenta en el código de tránsito que debemos tener en cuenta. Es un anexo, ¿cierto, Juan? Es un anexo del código. Sí, señor, eso es sí, Diego, ese es un anexo del código. Y acá está especificado pues, la hipótesis de este código, 401, pasar semáforo en rojo, de la vía, está plenamente identificada para conductor, para vehículo, conductores, vía y peatones. Acá lo podemos ver. Compañeros, la pueden encontrar desde la página 80 y siguiente. Ah, no, perdón, 70 y... Desde la página 77. Son los códigos con las respectivas hipótesis. Estas hipótesis son importantes, Juan, son importantes para usted hacer un análisis estadístico frente a las causas de la accidentalidad, por ejemplo, durante un año. Eso lo aplica uno finalmente cuando está formulando un plan vial municipal, o sea, o un plan vial departamental. Ya, no el PSB, no que aprendimos a hacer, no, sino los planes municipales viales de ordenamiento vial de cada municipio o de los departamentos. Entonces, esas estadísticas te sirven para que con esa hipótesis usted haga unas estadísticas y le permitan identificar las mayores causas de los accidentes y así poder proponer estrategias para empezar a evitarlos. Esas estadísticas pues, son importantes tenerlas allí y generalmente en las vías nacionales donde más se hace ese registro de, por ejemplo, en el caso acá del Valle del Cauca, en la doble calzada que va entre La Paila Buga, por ejemplo. Claro. Sí, claro, Diego tiene toda la razón. Estos códigos también son demasiado importantes para sacarlos como estadísticas. ¿Por qué? Para implementar un plan de movilidad, tanto municipal, departamental y nacional, debemos de tener en cuenta esta codificación con estas hipótesis para identificar cuáles son las principales causales de accidente de tránsito anual que se presenta en un municipio, en una vía que sea jurisdicción tanto de un municipio, un departamento o en una ruta nacional. Entonces, compañeros, como se los dije, en la página 77 y siguientes están todas estas codificaciones con la respectiva aclaración de la hipótesis. Acá seguimos, compañeros, con el diligenciamiento, pues, si el conductor
obtuvo lesiones, a qué clínica fue remitido y la descripción de las mismas, ¿verdad? El agente de tránsito, como no es médico, siempre trabajamos con posibles, ¿cierto? Entonces, nosotros, la mayoría de agentes de tránsito ponen posible fractura en tibia, peroneo, posible fractura de clavícula o posible fractura, o muchas veces mucha gente de tránsito, por no fallar en el diligenciamiento, no llenan esos espacios, pero es muy recomendable llenarlos con posibles. Acá, bueno, vamos a poner los datos del vehículo, la placa de remolque o semirremolque si si el accidente incurrió fue con una tractomula, nacionalidad, si es colombiano o extranjero, la marca, bueno, todos los datos que están en la licencia de tránsito o en la matrícula, la famosa llamada matrícula. Si pertenece a una empresa, el NIE de la empresa. Acá poner matriculado en qué Secretaría de Movilidad fue matriculado el vehículo. Movilizado, poner el número de los patios a disposición, sea de la gente de la Secretaría de Movilidad o Policía de Tránsito y Transporte, o muchas veces de la SIJIN. Queda el vehículo a disposición de la SIJIN. Tarjeta de registro número, esto es para los vehículos de transporte de carga, de pasajeros, de sustancias peligrosas, transporte mixto, transporte de pasajeros intermunicipales, interdepartamentales. Si tiene la revisión técnico-mecánica, no la tiene, el número de la revisión del certificado de revisión técnico-mecánica. Acá pues la cantidad de acompañantes o pasajeros en el momento de accidente de tránsito. ¿Cuántas personas habían dentro del vehículo en el momento del accidente de tránsito? Si porta el SOA, el número de la póliza, la aseguradora, el nombre de la aseguradora y está la fecha de vencimiento. Bueno, el porta seguro de responsabilidad civil contractual, de responsabilidad civil extracontractual. Obviamente esta información es para algunas personas particulares que son muy creyentes o aportan mucho a las aseguradoras, pero también por lo general para los servicios públicos aquí en Colombia. Si el propietario es el mismo, si el conductor es el mismo propietario, sí o no. Si no, ponemos los datos del propietario del vehículo. Si es sí, no hay necesidad de diligenciar estos recuadros porque acá lo tenemos ya diligenciados. Clase de vehículo. Acá vamos a identificar cuál fue el vehículo. Clase de servicio, si fue servicio oficial, o sea, del Estado. Público, particular o diplomático, si el vehículo pertenece, por ejemplo, a las entidades internacionales aquí en Colombia o a una embajada. Modalidad de transporte, si es mixto o si es de carga, identificar siempre. Si es de pasajero, colectivo, individual, masivo, especial turismo, especial escolar, especial asalariado. El especial asalariado son los vehículos que prestan el servicio de transporte a algunas compañías. Y especial ocasional, el vehículo que la contratación de los vehículos que hacemos para hacer nuestras excursiones. Radio de acción, si es nacional o municipal, hay que tener muy claro también eso, muchachos. ¿Por qué? Porque muchas veces se presentan accidentes de tránsito con un vehículo de transporte especial ocasional y resulta que este fue contratado para un radio de acción municipal, pero resulta y sucede que el accidente ocurrió en la frontera colombo-ecuatoriana. Hay que tener en cuenta eso, compañeros. Fallas. Acá identificamos las posibles hipótesis de las fallas, en la cual fueron frenos, dirección o las luces, bocina, llanta, suspensión u otra. ¿Cuál es la otra? Pérdida de alguna puerta,
pérdida de alguna lámpara, cualquier tipo de falla técnica que haya tenido el vehículo. Y acá vamos a identificar el lugar de impacto, frontal, lateral o posterior. Cuando identificamos, cuando lo tachemos el lugar de impacto, lo tachamos acá y lo vamos a identificar en el vehículo, ¿verdad? Lo vamos a identificar acá en el vehículo. Acá tenemos varias opciones. Cuando es acá ponemos tractor o un semoviente, pero acá tenemos varias figuritas donde nos van a identificar, vamos a identificar la falla. Entonces tachamos con una X donde fue el impacto. Compañeros, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda por el momento? Ya terminamos la primera hoja. ¿Alguna duda? Don Luis, coménteme. ¿Alguna duda por el momento, compañeros? No, Juan Diego, por ahora todo muy claro. Bueno, compañeros, no sé qué les parece dejar hasta el día de hoy hasta acá. Continuamos dentro de 8 días para que obviamente ustedes compartan con su familia. Me imagino que muchos deben estar cansados, deben estar agotados. Muchísimas gracias por participar. Listo. Entonces, compañeros, con la ayuda de Dios, Dios lo permite, continuamos dentro de 8 días. Vamos a seguir continuando con este tema del formato IPAD. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Me pueden escriben en el grupo, yo estoy pendiente. Y con la ayuda de Dios continuamos con este formato IPAD. Compañeros, yo les tengo una propuesta en el cual se las voy a lanzar de una vez para los que quieran para que lo tengan en cuenta. Es que yo, con el apoyo de un profesor, de una compañía, la compañía es de un maestro mío del instituto donde yo me gradué, el Instituto de Llama en Tránsito, y él era maestro de allá. Él tiene su propia compañía y él tiene un pénsul educativo con certificados. Entonces, mi propuesta, compañero, es que una vez finalizada este curso de fortalecimiento de temas de accidentología vial, los que quieran, yo les mando, me reúno con él y hacemos el pénsul educativo. Todos son certificados y el pénsul educativo es en temas de seguridad vial. Todo lo que tenga que ver con seguridad vial, nosotros damos la certificación. Para los que estén interesados, obviamente ya no les estoy diciendo que ya, pero Lady, ya con valores, a medida de que vamos avanzando, yo les voy diciendo todos los cursos y cada curso vamos a tener unos valores para que ustedes lo tengan en cuenta y para que todos ustedes lo tengan en cuenta y los que quieran seguir participando. Entonces, compañeros, nos vemos dentro de 8 días. La clase va a quedar grabada, queda montada en mi canal de YouTube. En el perfil, en el WhatsApp les dejo el link del canal de YouTube. La clase va a quedar allí. Y que tengan todos una feliz noche, un feliz resto de fin de semana y dentro de 8 días nos vemos. Gracias, profe. Muy buena la clase de hoy, ¿eh? Con mucho gusto, caballero. Con mucho gusto, don Epifanio. Bueno, feliz noche para todos. Amén. Gracias, Juan. Feliz noche. Que descansen. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias.